Hola mis queridos suscriptores, mil veces gracias por suscribirte, tú que eres nuevo y me estás oyendo en el canal. Y hoy vamos con un cuento largo y esta semana yo la voy a dedicar a aquellos personajes ilustres de la historia que ya no están con nosotros. Por lo tanto, voy a decir esto. Con Mozart nunca se sabe si dar primero la buena o la mala noticia. La buena es que lo único que quedaba de él era su cráneo. Y la mala, que la noticia buena es mentira. Vida y obra en Mozart son una contradicción. Desgraciado, genial, enfermo, vital, afortunado, mísero. No ha existido cerebro más privilegiado para la música que el de Mozart. Lástima que se perdiera 2 siglos y pico atrás, un 5 de diciembre concretamente, y también lástima que poco después se despistara el resto del cuerpo. Wolfgang Amadeus Mozart murió en Viena con solo 35 años. Era medianoche, por destacar nada más que este detalle. Postrado en la cama, se despidió de su familia, se volvió hacia la pared y se largó de este mundo. Y tan campante. Su médico le diagnosticó una afección renal crónica y se supone que de eso murió. Pero hay otras variadas hipótesis contemporáneas que explican su muerte. Triquinosis por comer carne de cerdo poco hecha, fiebres reumáticas, envenenamiento y así hasta 140 causas de muerte y 27 enfermedades mentales. Averiguar de qué murió el austriaco es tal pérdida de tiempo que en diciembre del 2010 la publicación del British Medical Journal recogió un estudio del médico Lucien R. Carhausen en el que rogaba por favor que se abandonara de una vez por todas los intentos de descubrir de qué murió Mozart. Todo el embrollo viene por no hacer las cosas como es debido, si es que es lo que yo siempre estoy diciendo. Constance, la viuda de Mozart, acosada por las deudas, pidió un simple entierro de tercera clase. Los 60 florines que dejó el músico no daba para más. El compositor fue trasladado al cementerio de Viena en lo que se llamó ataúd de ahorro. Y voy a explicar lo que es el ataúd de ahorro. Es reutilizable para varios difuntos. Todos pobres, evidentemente. Y en sí, este invento consistía el ingenio en un féretro que se situaba sobre la sepultura. Se le abría el fondo de las puertas abatibles y se dejaba caer el cuerpo en la fosa. Entonces la funeraria se llevaba el féretro y este servía para otro pobre muerto, mejor dicho, para otro muerto pobre. Total, que Mozart fue a dar a una tumba común para 16 cuerpos en el cementerio de San Marx, donde ahora recuerda la original ubicación una columna truncada abrazada por un angelote rechoncho, pero que en su momento no se identificó con lápida alguna. Su sepultura cayó en el olvido, y cuando se reparó en que allí había sido enterrado un genio, fue demasiado tarde. La tierra se había removido varias veces y los huesos ya no se sabía dónde estaban ni a quién pertenecían. Lo único que se pudo hacer fue construirle un monumento en el cementerio, pero el monolito fue trasladado más tarde a otro camposanto, que es al central de Viena, donde sí están localizados Beethoven, Schubert y la saga de los Strauss. Compañía de altura tiene el monolito, pero Mozart no está con ello. Mozart tampoco tuvo suerte en su entierro, registrado el 6 de diciembre, es decir, al día siguiente de su muerte, se desató una furiosa tempestad que acabó dispersando a los pocos amigos que iban a acompañarle. El cortejo fúnebre se quedó a las puertas de la ciudad y Mozart continuó más solo que la una. La descripción de lo que ocurrió en el entierro hace el historiador holandés Henry Willem van Loon. En su libro Las Artes lo explica todo. Y dijo así: solo un perro lleno de barro sucio se animó a seguir el cortejo hasta el cementerio y fue en consecuencia el único caballero que presenció la ceremonia el día en que Mozart fue enterrado como un perro. Pero, además del can, hubo otro protagonista durante el entierro del músico y era el hijo del sepulturero. A él se debía la falsa esperanza de que el Museo del Salzburgo aún conservara el cráneo de Mozart. El jovenzuelo contó en su día que guardó en la memoria el lugar del enterramiento y que, qué casualidad, 10 años después, a escondidas profanó la tumba y recuperó el cráneo del compositor. Pero
¿Y si el hijo del sepulturero se equivocó de cráneo? Porque lo rescató de una fosa común y para el normal de los mortales las calaveras son clavaditas las unas a las otras, a no ser de alguna casualidad que el cráneo de Mozart llevara una clave de sol tatuada en el temporal derecho. Yo pienso que el hijo del sepulturero no pudo, es que no pudo confirmar el hallazgo, por lo tanto, puestos a pensar mal, todo parece que le indicar que el muchacho era un espabilado y que engañó al primero que se le puso por delante. Algún iluso a quien sacó seguramente unos florines por la calavera de Pepe López, haciéndole creer que era la de Mozart. Fuera o no el cráneo del músico, lo cierto es que estuvo apareciendo y desapareciendo desde 1801, año en el que el hijo del sepulturero juró haberlo rescatado. La calavera estuvo dando tumbos hasta que en 1842 la compró un tipo llamado Jacob. El tal Jacob se la dejó en testamento a su hermano Joseph, que era médico, y a su vez Joseph se la pasó a un colega para que estudiara, el cráneo. Este colega se la devolvió a Joseph le regaló luego a Salzburgo, que era la ciudad natal de Mozart. Bueno, total que tiempo después la calavera se perdió. Con tanto intercambio, que es normal. Es un milagro que no se hubiera perdido antes. Un siglo después, y estamos hablando ahora de 1902, no se sabe cómo ni por qué, pero la calavera reapareció. Y esto fue en el Museo de Salzburgo, donde fue custodiada durante todo el siglo XX y el primer lustro del XXI. Sin más sobresalto, menos mal, estaba quietita. Ahora bien, después de semejante trajín, se impone ser muy optimista para creer que aquella mollera la utilizara en algún momento Mozart. Viena, sin embargo, intentó demostrar su autenticidad con un estudio genético que encargó a científicos austríacos en 2005. Su intención era aprovechar el aniversario 250 del natalicio del músico para anunciar al mundo que aún se conservaba algo de Mozart. Sobran las palabras de decir que la decepción fue supina. Genetistas y forenses acabaron con los pelos como escarpias, no por haber no podido confirmar la autenticidad del cráneo, sino porque a cada nueva prueba del ADN el enredo se iba enmarañando más. Las candidatas a la comparación eran las parientes femeninas de Mozart, puesto que con ellas comparte el ADN mitocondrial, que es el que transmiten solo las mamás. La madre se descartó de inmediato, ya que fue enterrada en una tumba anónima en París. Se puede decir que esta familia no tenía mucha suerte a la hora de dar con sus huesos en una sepultura digna. Y quedó como segunda opción la hermana, Nannerl. No pudo ser porque el cementerio de San Pedro de Salzburgo negó el permiso de exhumación y por tanto impidió la posterior investigación. Total, que quedaban aún dos candidatas más, que era Eufrosina Pärt y Jeanette Berthold, su Sonnenburg, abuela materna y sobrina de Mozart respectivamente, cuyos enterramientos estaban localizados en el cementerio de la iglesia de San Sebastián en Salzburgo, en lo que parecía una tumba familiar. Al menos sus nombres estaban inscritos en la lápida. Primero compararon material genético del cráneo de Mozart con otro extraído de la supuesta abuela materna y después lo hizo lo propio con la presunta sobrina. Cuando la investigación concluyó a principios de 2006, los expertos ya no sabían si la abuela era la abuela ni si la sobrina era la sobrina, porque ni siquiera compartía ADN entre ellas. El estudio solo sirvió para añadir un enigma más. ¿Quiénes demonios eran las enterradas en la tumba familiar de Mozart en Salzburgo bajo la identidad de la abuela y la sobrina? Pero aún queda una remota esperanza para poder confirmar el zarandeado cráneo. El Museo de Mozart aseguraba guardar también un mechón de pelo del compositor y quizás un sofisticado análisis podría determinar si coincidía en características genéticas con la calavera de Mozart, con la sobrina o con la abuela. Cuando se concluyó esta nueva investigación, los científicos lloraban por los rincones. El análisis del rizo no arrojó ningún dato en común con cráneo y parienta. Es más, compararon dos cabellos del mismo mechón y el resultado fue dos ADN distintos. Es como si Mozart los estuviera toreando a todos, porque se había hecho 5 pruebas y lo único que consiguieron fueron 5 individuos distintos y sin relación entre sí.
En definitiva, el cráneo volvió a su vitrina del Museo de Salzburgo porque los austriacos son muy optimistas y creen que el hecho de que no se haya podido confirmar su autenticidad no quita de que, de que ese no era el de él. Alguien debería plantearse, creo yo, puestos a fabular, que quizás el gran secreto de Mozart es que era un niño adoptado. Y así no hay quien encuentre un familiar fiable. De cualquiera de las maneras, qué cantidad de disgusto, tiempo y dinero les habría ahorrado a los austriacos del siglo XVIII a sus compatriotas del XXI si se hubieran rascado un poquito el bolsillo para enterrar a Mozart como debido.